Si ahora me quito la vida, volveré a nacer. He fallado ahora, así que tendré que hacerlo mejor en la próxima vida. Quería ahorcarme en este apartamento y entonces una voz me habló y me dijo, no lo hagas. Y entonces dije, ¿quién me está hablando? O sea, no sabía quién me estaba hablando, pero entonces interiormente me rendí y dije, está bien, entonces no lo haré, pero ya no sé cómo seguiré adelante. Bienvenidos, queridos espectadores, a un nuevo programa en Wunderhaute TV. Como siempre, tengo un invitado especial conmigo. Hoy es Klaus Freigasner. Él es un exitoso agente inmobiliario, felizmente casado y tiene 2 hijos adultos. Pero el camino hasta aquí no siempre fue tan fácil. 18 años de adicción a las drogas, luego muy endeudado, e incluso llegó a un punto en el que pensó que sería mejor quitarse la vida. Pero gracias a Dios hubo un cambio radical en su vida. Y sobre eso y más vamos a escuchar de él ahora. Pero antes que nada, bienvenido también, Klaus, a esta conversación. Muchas gracias por la invitación. Klaus, vamos a empezar desde el principio. ¿Cómo fue que llegaste a entrar en contacto con las drogas tan temprano, cuando aún eras muy joven? Sí, así fue, en efecto. Mi infancia no fue nada fácil. Tuve una infancia en la que, lamentablemente, empecé a odiar a mis propios padres. A la temprana edad de 15 años, ya me fui de la casa de mis padres y empecé un aprendizaje como camarero. Esto ocurrió en Salzkammergut y ya a los 10 años empecé a fumar. A los 10 años, increíblemente, ya había bebido Ronstro. A los 15 ya me bebía una botella de vodka por la mañana, es decir, bebía muchísimo alcohol, pero aún así terminé el aprendizaje como técnico en hostelería y luego, a los 18 años, me fui a Viena, al servicio militar en Austria. Y fue allí donde entré en contacto con las drogas. Y luego vino una cosa tras otra. En realidad, la situación fue empeorando. Ya lo mencioné, fueron 18 años, o sea, un periodo de tiempo bastante largo. ¿También gastaste mucho dinero en todas esas drogas? Correcto. Gasté muchísimo dinero. Durante ese tiempo siempre trabajé y también siempre gané buen dinero. Hice diferentes cosas. Luego, después de 3 años, me fui de Viena, porque también tuve problemas con traficantes de drogas y ellos me estaban siguiendo la pista. En una ocasión también me dieron una paliza bastante fea y creo que también querían hacerme daño. Así que una noche, un día, huí. Eso fue en febrero de 1979, cuando prácticamente hice mis maletas. Lo que cabía en el coche, quería conducir hasta Hamburgo y luego emigrar a Sudamérica. Ese era mi plan en aquel entonces. Simplemente quería irme y no tener nada más que ver con nadie. Pero al final me quedé en Rosenheim. Allí visité a una tía que vivía allí y le conté lo que planeaba hacer. Y me dijo, ¿estás loco? ¿Qué vas a hacer en Hamburgo? Quédate aquí. Der sucht un camarero. Entonces puedes empezar aquí. Y eso fue lo que hice. Y luego me quedé unos 6 meses en Rosenheim. Después seguí mi camino. Dije, ahora quiero ir a Hamburgo y luego enrolarme en un barco y de alguna manera llegar a Sudamérica. Ese siempre fue mi sueño. Hasta hoy todavía no he estado en Sudamérica. Y luego me quedé atascado en Frankfurt y pensé, Frankfurt también es agradable. Me quedé allí, claro que también había mucho bullicio y un ambiente bastante ruidoso, había drogas por todas partes y empecé a trabajar en el prestigioso Steigenberger, donde también gané un muy buen dinero. Un poco después, conocí a una amiga que era una maestra peluquera muy talentosa. Con ella me mudé a la vibrante ciudad de Stuttgart en 1981-1982. Abrimos una peluquería, pero la relación se rompió relativamente rápido. Luego hice varios otros trabajos diferentes y variados. Intenté ser detective de grandes almacenes, luego vendí ollas de cocina, después vendí anuncios y en 1986-1987 me independicé con un amigo en el área de tratamiento de agua, tecnología del agua y tecnología de piscinas. Y mi socio conocía el negocio porque venía de una gran empresa. Él se encargaba de toda la parte técnica y yo de las ventas. El negocio iba muy bien. Pero después de un año, él falleció de un infarto. Y en ese momento no supe cómo seguir adelante. Y entonces,
En poco tiempo conocí a alguien que sabía sobre ese tipo de instalaciones. Él me instruyó y también me ayudó un poco, y así el negocio continuó hasta 1990. Pero viví por encima de mis posibilidades. Gasté más dinero del que ganaba. Y entonces, en 1990, me fui a la quiebra con casi 400.000 marcos alemanes. Y entonces todo se vino abajo. Sí, se podría decir 200.000. Eso serían unos 200.000 euros. Convertido a hoy, exactamente. Había un total de 36 acreedores, si entendí bien el procedimiento. ¿Eso significa que la quiebra lo arrasó absolutamente todo? Todo. Mi pareja también me dejó, y también mis amigos más cercanos y fieles me abandonaron. O sea, nadie quería saber nada más de mí. Cuando a uno le va bien, todos están ahí. Cuando a uno le va mal, nadie quiere saber nada de uno. Pero como yo también estaba muy metido en el esoterismo y también estaba en la búsqueda del sentido de la vida, siempre quise saber de dónde vengo, a dónde voy, quién soy, por qué hay gente pobre, por qué hay gente rica, ¿existe un Dios o no existe un Dios? Así que estuve con los cienciólogos, siempre fue así, buscaba por todas partes, leía libros y asistía a seminarios. Luego llegué a los antroposofos y mi pareja en ese entonces era antroposofa, y entonces estaba tan convencida de las enseñanzas de Steiner, de la doctrina de la reencarnación, de que cuando uno muere vuelve a este mundo. Y así fue también en los seminarios a los que asistí, esos seminarios esotéricos. Pero también iba regularmente a videntes, hacía radiestesia, es decir, me ocupaba bastante del ámbito ocultista. Y creo que cuando uno consume drogas, también sabe lo que sucede en el mundo invisible. Así que ahí también viví muchas cosas en esa época. Me gustaría profundizar un poco en eso. Dijiste reencarnación. Entonces, también estuvo la consideración en un momento de que dijiste, bueno, me quito la vida, me ahorco, o sea, una historia realmente trágica, y luego tengo una nueva oportunidad en esta nueva vida, cuando regrese, y entonces lo haré mejor. Y aquí queremos dejarlo bien claro, esa es la mayor mentira, porque eso no existe. Y ahora vamos a seguir hablando de esto. No es que simplemente pueda quitarme la vida y decir sí, volveré otra vez. La Biblia dice que es algo completamente diferente. Es interesante, en ese tiempo en el que realmente te sentías mal fue cuando te encontraste con Cristo y un colega o un amigo te dijo, oye Klaus, vamos otra vez, son gente agradable. Y tu idea era, tal vez nos den un poco de dinero, quizás para drogas o lo que sea, pero fue completamente diferente. Entonces fuiste a esa reunión. Exacto. Bueno, fue así que tuve que dejar mi apartamento porque estaba en una situación de bancarrota en ese entonces. Sí, en el año 1994 ya estaba completamente acabado, sin nada. Ya ni siquiera podía pagar el alquiler. Así que el coche también se fue. Ya no podía cumplir con mis obligaciones. Tuve que presentar una declaración jurada. Tampoco podía hacerme cargo de mis deudas. Tuve que mudarme de ese apartamento a finales de enero de 1995. Eso fue lo que me dijo la asistencia social en ese entonces, porque solo me pagaron el apartamento hasta finales de enero de 1995. Me recomendaron buscar un apartamento que costara máximo 500 marcos alemanes. Lo intenté, colega de trabajo, beneficiario de asistencia social. La escasez de viviendas era muy grande. En la zona donde vivía, o donde había vivido, y por eso no era posible en absoluto. Y entonces dije, como creía en la reencarnación, si ahora me quito la vida, volveré a nacer en este mundo. Ahora he fallado, así que tendré que hacerlo mejor en la próxima vida. Y entonces en ese apartamento quería ahorcarme, y entonces una voz me habló y me dijo, no lo hagas. Y eso fue algo para mí. La voz no vino solo una vez, sino que se escuchó varias veces. Y entonces dije, ¿quién me está hablando? La verdad es que no sabía quién me estaba hablando. Pero entonces, interiormente, me rendí y dije, está bien, entonces no lo haré, pero ya no sé cómo seguir adelante. Poco después, un amigo vino a verme y me dio una palmada en el hombro y me dijo, vamos Klaus, no te preocupes, ven conmigo, no te comas la cabeza, de alguna manera todo saldrá bien. Y luego veremos. Y así quedó dicho y hecho. Me mudé con él a principios de febrero, pero en realidad hacía ya muchos meses que no pagaba el alquiler de su vivienda. Ya lo habían despedido, fue un caos puro. Sí,
Y después de una semana, en la primera semana de febrero del 95, me llamó otro amigo, con quien también estuve siempre buscando el sentido de la vida. Él me dijo: oye Klaus, he conocido a gente muy buena aquí. Están metidos con Jesús, de verdad. Le digo: ¿sí? ¿Y qué clase de gente es esa y todo eso? Él dice: sí, cuando vuelva a ir, te llevo conmigo. Le digo: sí, está bien, los quiero conocer. Y entonces fue un lunes, el 13, febrero de 1995. Ese día nunca lo voy a olvidar, porque a partir de ese día mi vida dio un giro total de 180 grados. Yo consumía drogas y bebía alcohol constantemente, o sea, realmente era un caso perdido. Y allí había un grupo de unas 15 o 20 personas, estaban cantando y rezando, y pensé: vaya, qué gente tan amable, quizá alguno me dé 50 marcos para que pueda comprarme algo para fumar. Luego le conté eso a mi compañero, lo mal que iba todo, y él dice: en este caso solo nos queda rezar. Y yo digo: Dios mío, ¿dónde he venido a parar? Quieren rezar por mí, pero ya es demasiado tarde para eso. Entonces dije: bueno, que lo hagan si quieren. Ahora el grupo se unió, tomados de la mano, y rezaron por mí. Bueno, no hubo relámpagos ni truenos, no tembló ninguna pared, no pasó nada. Entonces pensé: bueno, están un poco locos, que lo hagan si quieren. Pero luego, en pequeños grupos, se empezó a hablar sobre la fe. Entre otras cosas, hablé allí con la que ahora es mi esposa, porque ella estaba allí en ese preciso momento, y entonces, de hecho, prácticamente le conté que me sentía muy mal y que ni siquiera sabía por qué, porque yo soy una buena persona, estuve en la esoterismo, en el pensamiento positivo y todo eso, y estaba convencido de que siempre había hecho todo bien. Y entonces ella dice que solo hay un camino, y ese es el camino con Jesucristo. Y con esa frase se me encendieron todas las luces, y ahí supe que estaba en el lugar correcto. Y ella me preguntó: ¿quieres entregar tu vida a Jesús? Dije que sí. Y entonces hicimos una oración de entrega. Le dije: Jesús, por favor, perdóname, ven a mi corazón. Me libero de todo poder de la oscuridad, y así sucesivamente. Y en ese momento entró en mi corazón una alegría de vivir como nunca antes había sentido en mi vida. Y supe en ese instante que nunca más volvería a consumir drogas. De hecho, desde el 13 de febrero de 1995, nunca más he sentido el más mínimo deseo de consumir drogas. Fui liberado de inmediato y solo sentía alegría. Sentí una alegría de vivir tan grande que era inimaginable. No puedo expresar con palabras lo fantástico que fue. Eso fue lo que experimenté. Y eso no terminó ahí, continuó. Quiero decir, ya es un milagro, hay que decirlo, que alguien después de una oración tú confiaste tu vida a Jesucristo. Después de tanto tiempo de adicción a las drogas, simplemente quedarás libre. Tienes que decirlo, sobrenatural. Totalmente sobrenatural. Y quiero decir, cumplí 38 años poco después, así que he pasado por mucho. Bueno, no puedo contarte todo lo que he experimentado y hecho en mi vida. En cualquier caso, dije: el Dios que encuentro ahora es el que quiero conocer. Y por supuesto, he orientado toda mi vida hacia Dios. Y mi vida cambió de una manera increíble. El miércoles siguiente, es decir, 2 días después, conseguí un trabajo, porque en octubre me había quedado sin empleo. Y ese miércoles conseguí de nuevo un trabajo en esa empresa. Y luego el grupo se volvió a reunir el jueves. Y fui también a la oración y dije: ahora tenemos que orar, ahora tengo un trabajo, ahora tengo que vender una casa, porque si no vendo nada, no gano nada. Y entonces oramos y realmente ocurrió un milagro, porque el sábado, es decir, 6 días después de haber entregado mi vida a Jesús, vendí una casa por 980,000 marcos alemanes. Gané 38,000 marcos alemanes y una semana después recibí un anticipo de 25,000 marcos. Y luego mi actual esposa me llamó y me dijo: oye, tengo aquí un apartamento para ti, lo puedes conseguir de inmediato. Fui allí, conseguí el contrato de alquiler de inmediato, volví a tener un apartamento. Sí, y a partir de ahí, en realidad, todo fue hacia arriba. Quiero decir, las deudas seguían ahí, y esa era una suma considerable de deudas. No es que desaparecieran, pero sí, en tan solo 5 años las deudas estaban completamente pagadas. Quizás pueda añadir algo más. Ese miércoles, cuando conseguí el trabajo, empecé por la mañana a llamar a los acreedores porque tenía un montón de cartas azules en el cajón, así que empecé a llamar y me disculpé. Lamento mucho tener deudas con usted.
Actué, sea como sea, por un egoísmo personal y sin el conocimiento adecuado de las implicaciones, hice cosas que, en retrospectiva, claramente no estaban bien. Sin embargo, algo fundamental ha cambiado en mi vida desde entonces. Quiero arreglar las cosas, pero no sé cómo. Y aquí ocurrió ya el primer milagro, cuando algunos acreedores dijeron por iniciativa propia, si es así, entonces renunciamos a la deuda. Eso también me lo dieron por escrito. Con esas cartas pude ir al juzgado y hacer que eliminaran a uno u otro acreedor. Así que eso ya fue un milagro. Y a las 2 de la tarde del miércoles recibí una llamada de mis respectivos compañeros de trabajo. Él dijo, puedes venir y recibirás el contrato de trabajo. Donde antes me habían rechazado, en febrero recibí ese contrato de trabajo. Así que viste que Dios realmente abre puertas. Absolutamente. Sí, Él es el socio confiable. Yo diría incluso el socio más confiable que podamos imaginar. También tuviste un gran desafío de salud, tuviste una hernia de disco, Klaus, y también ahí experimentaste un milagro o una sanación. Cuéntanos sobre eso, exactamente. Bueno, en 1992 tuve una hernia de disco. Tenía dolores extremos. También debían operarme en ese entonces, pero ya no podía pagar el seguro médico. Por eso no era posible en absoluto. Fumaba, es decir, fumaba cigarrillos. Y le dije a Dios, o sea, Jesús, por favor, quítame el hábito de fumar. Para mí era una carga porque ya no podía respirar bien, es decir, tosía mucho. Y luego el grupo al que me uní en ese entonces, con el que también me reunía una y otra vez de forma constante, dijo, vamos el 25 de este mes sin falta, de febrero a Heidelberg. Y allí hay un servicio de sanación. Y ellos estaban allí en el autobús, así que podía ir con ellos. Pero también quería dejar de fumar. Eso era importante para mí. En realidad no pensaba tanto en las hernias discales, aunque tenía dolores. Y entonces empecé a ayunar desde el miércoles. Miércoles, jueves, viernes, y el viernes fue ese servicio religioso. Y fuimos juntos allí. Y fue impresionante lo que viví allí. Así, de esa manera, nunca lo había experimentado en ningún otro lugar. Y entonces el pastor dijo casi al final del servicio que todos los que tuvieran problemas aquí, con hernias discales y dolores de espalda, que Dios quería sanarlos ahora. Y realmente oró por todo el evento. Había aproximadamente unas 600 personas allí presentes en ese momento y algo me impactó como un rayo de repente. La verdad no puedo expresarlo con palabras. Fue como fuego y mis dolores de hernia discal desaparecieron y desde entonces, ese día, que fue el 25 de febrero de 1995, no tuve más dolores de espalda. Y el milagro fue, por supuesto, que salimos del servicio religioso. Y sentí como si nunca en mi vida hubiera fumado un cigarrillo. Fumar cigarrillos también desapareció desde ese día y realmente fui liberado de eso. Eso es realmente impresionante. También me dijiste en la conversación previa que pusiste en orden tu vida, es decir, que se abordó el tema desde el acompañamiento espiritual. Eso también fue una parte importante porque estabas, sí, involucrado en prácticas como el ocultismo, la esotería, todas esas historias. Leemos en la Biblia que realmente es así, que poderes demoníacos pueden entrar en nosotros y también influir en nuestra vida. Y también ahí experimentaste una libertad total. Exactamente. Sí, lo que pasó fue lo siguiente. Poco después fui a hablar con nuestro compañero y le pregunté, oye, ¿cómo es esto? ¿Tienen ustedes algo parecido a la confesión? ¿Cómo me deshago de toda la basura que he acumulado en mi vida? Porque en realidad no era precisamente la persona más agradable. O sea, engañé, mentí y por supuesto me las arreglé para ir tirando en la vida. Y entonces él me dijo, tenemos que hacer una limpieza de vida. Eso también está en la Biblia. Confiesen sus pecados unos a otros para que les vaya bien. Y entonces él dijo, sí, entonces vienes con nosotros, rezamos y luego veremos qué pasa. Tuvimos 2 noches en las que nos reunimos. Entonces conté toda mi historia de vida, es decir, todo lo malo que había hecho. Y luego oraron por mí y experimenté una liberación sobrenatural, donde también sentí un gran respeto por Dios y mis pensamientos cambiaron completamente después de eso. Es decir, me volví una persona completamente diferente. Antes era colérico, pendenciero, rebelde, es decir, orgulloso. Y eso fue, de repente todo desapareció. Así que estaba totalmente cambiado y dije, el Dios que me ha liberado ahora, a Él quiero seguir. Simplemente quería saber de qué se trata este Dios del que habla la Biblia. Y para mí eso fue tan instructivo.
Y he tenido tantas experiencias y he presenciado muchos milagros. Maravilloso. Y en ese entonces, en esa pequeña reunión donde estaban los cristianos, también conociste a tu actual esposa. Exactamente. Y eso también es duradero, tu vida con Jesús, pero también con tu esposa. Ahora llevan 30 años casados. Exactamente. Y ella también es un gran apoyo para ti. Sí, eso es maravilloso. Hemos escuchado, liberado, sanado, un nuevo comienzo completo. Y yo también lo siento. De verdad se nota cómo caminas entusiasmado con Jesús. ¿Qué le dirías a alguien que ahora dice, vaya, esta historia me da mucho ánimo? Yo también necesito un nuevo comienzo así. ¿Qué debería hacer esa persona, Klaus? Bueno, solo puedo decir que una conversión al 100%, eso es lo que yo experimenté. Eso trae una alegría tan grande a la vida. Aunque por supuesto no todo es siempre fácil. Es decir, también hay desafíos al vivir como cristiano. Por supuesto también uno se enfrenta a hostilidades o te dicen, sí, tú con tu Jesús, algo que también he experimentado una y otra vez. Pero es tan exitoso que sí, simplemente tienes paz en tu corazón. Tienes esperanza, sabes a dónde vas. Eso fue lo que me pasó cuando no sabía de dónde venía ni a dónde iba. Cada persona nace, cada persona muere. ¿Hacia dónde va entonces el viaje? Muchos dicen que sí, que no existe tal cosa como el infierno, ni esto ni aquello. Y no solo creo que existe el infierno, sé que existe un infierno. Y yo no quiero ir allí. Y estoy seguro de que no todos los que están aquí quieren ir allí, pero en última instancia quieren pasar la eternidad en el cielo con nuestro Padre Celestial. Y no en el infierno. Y eso siempre fue lo mío. Bueno, yo tampoco quería ir al infierno, si es que lo hay. Pero ahora sé que sí existe. Y por eso solo puedo recomendarlo. Como dije antes, solo hay un camino y ese es el camino con Jesucristo, quien en realidad nos salva. Porque Jesús también dice en su palabra, nadie viene al Padre sino por mí. Exacto, y eso es en realidad volviendo atrás. A la frase que tu actual esposa también dijo, Klaus, necesitas a Jesús. Exacto, Solo Él puede ayudarte. exacto. Y Él te ha ayudado, incluso hoy está a tu lado. ¿Hay algo espontáneo que quieras decir, algo que te gustaría compartir con los espectadores? Sí, también cómo conocí a mi esposa. Es decir, Dios realmente le habla a uno, porque muchos dicen, a mí Dios todavía no se me ha manifestado. Creo que cuando uno vive con Dios también lo experimenta y Dios le habla a uno. A través de personas, a través de la Biblia, a través de diversas circunstancias, Dios le habla a uno. Porque muchas veces es así, ¿verdad? Alguien pregunta, ¿qué has experimentado con Dios? ¿Qué has vivido? Ahora mismo no se me ocurre nada, pero creo que Dios habla de alguna manera cada día o uno experimenta algo con Dios si es sensible a ello. Y también Dios me habló en aquel entonces, porque yo hablaba mucho con mi esposa. Ella en ese tiempo también iba a la escuela bíblica y ya sabía mucho. Por eso siempre la llamaba y le preguntaba, ¿cómo es esto? ¿Cómo es aquello? Y así sucesivamente. Y ella también me dio muchos aportes espirituales, pero también en ese tiempo de repente sentí que me había enamorado de ella. Y entonces también estaba yo en algún momento de marzo en una conferencia para hombres. Y ahí Dios me habló muy claramente diciéndome que ella es mi esposa. Y eso también se lo dije a ella. Dios me dijo que tú eres mi esposa. Ella dijo, si Dios te lo dice a ti, también tiene que decírmelo a mí. Entonces, después de eso, ambos ayunamos durante 5 días. Luego Dios me habló a mí todos los días y también le habló a mi esposa todos los días. Y entonces comenzamos a organizar la boda. Nos casamos en julio y ahora llevamos casi 30 años muy felices de casados. Tenemos 2 hijos. Después de 5 años logré quedar libre de deudas. Así que Dios ha realizado aquí un milagro sobrenatural. Eso estuvo cerca. 400.000 marcos alemanes. Y yo podría. Y luego en 2004 construimos una casa. Así que Dios fue un paso más allá y me bendijo mucho. Esto es simplemente maravilloso. Y creo que esta historia me da coraje. Y espero, queridos espectadores, que vosotros también, si ahora decís, realmente no veo ninguna salida, todavía estoy completamente al borde, o casi al borde. No, entonces, dice Dios, y ahora más aún. Dame tu mano, pasaremos por esto juntos. Un nuevo comienzo es posible, como lo cuenta Klaus. Pero realmente necesitan a Jesús. Ese es verdaderamente el punto decisivo. Jesús, Él es el camino hacia la verdadera vida.
Y quizás nunca lo haya escuchado de esta manera. Quizás también tenga preguntas. Usted dice, también me gustaría ponerme en contacto con Klaus. Escríbanos a las direcciones de correo electrónico en pantalla. Si tiene una petición de oración, está en necesidad, compártala con nosotros. Estaremos encantados de orar por usted o reenviar su correo electrónico. Klaus continuó. En ese sentido, no lo olvides, necesitas a Jesús. Y Él está ahí, quiere tomarla en sus brazos y decirle, ven, a partir de hoy iremos juntos. Una oración sencilla. Sencillamente, Jesús, te doy mi vida. Aquí estoy. Me arrepiento de lo que hice. Quiero esta nueva captura contigo. Ese es el nuevo comienzo. En ese sentido, nos alegraremos si pronto vuelve a visitarnos. Quiero agradecerte de corazón, Klaus, por la conversación. Muchas gracias, Barry. Que Dios lo bendiga. Gracias.